Estamos contentos de que está ya un hermoso clima y las cosas están cada vez mejor con esta cuestión de COVID, con todo eso, a pesar de que hay cosas, pero tenemos que ver la esperanza, la luz al final del túnel, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos esa optimismo para ver las cosas de una perspectiva diferente. Esta mañana he estado mirando, y no estuve desde la escuela sabática, vine, pero luego me fui. ¿Cuántas veces creen que ustedes que hemos orado? Solamente desde que llegamos aquí. Muchas oraciones, ¿no? Oraciones por esto, oraciones por... ¿Por qué oramos tanto? ¿Por qué oramos tanto? ¿Cuál es la razón? Porque sin la oración, ¿recuerdan la vez pasada? ¿Recuerdan que dijimos que estábamos haciendo íbamos a hablar acerca de la oración en partes, ¿verdad? La primera parte fue acerca de la oración. Y había una cuota que una cita que quiero mencionarles a ustedes, de la hermana Huay, que les mencioné antes, que dice que la oración es como el aire que respiramos. Dependemos del aire. Y decíamos antes, ¿no? Podemos estar sin agua por un par de días, podemos estar sin comida, pero sin aire, pocos segundos. Y ella hace una comparación de la dependencia que nosotros debemos tener cada día y cada minuto, cada segundo de nuestras vidas de la oración, porque la oración nos comunica con el Padre Celestial, y si nosotros vivimos en Él, Él es el que nos da nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra vida, nos da todo, y de Él dependemos. Si Él deja de pensar en nosotros, en un segundo desaparecemos, porque dependemos de Él. Entonces la oración, ustedes ven, nos da esperanza, la oración nos da paz, la oración nos da comunidad, nos hace sentir que tenemos una razón para vivir. Venimos con nuestros problemas, con nuestras cosas abatidas, venimos con nuestros agradecimientos, venimos con nuestras esperanzas, venimos con nuestros problemas, y todo eso se pone en un solo paquete que se llama la oración. Y por esa razón, oramos tanto, pero es importante como cuando una persona practica un deporte. Y si usted quiere practicar un deporte que sea un deporte olímpico, como correr, digamos que sea para correr los 100 metros o los 1000 metros, ¿cómo una persona se mejora sus técnicas? Las personas, los entrenadores, los observan, miran cuáles son las técnicas y les dicen qué hacer mejor para ser eficaces y tener la mejor forma de sacar todos estos talentos que Dios les ha dado para usarlos de la mejor manera y llegar a la meta final. Y no solamente para llegar a la meta, pero para llegar con una victoria. Y todos nosotros necesitamos y queremos tener la victoria, ¿verdad? Queremos tener la victoria, no solamente espiritual, pero en muchas áreas de nuestras vidas. Y para eso nosotros necesitamos comunicarnos con la fuente del poder, que es el Padre Celestial. Había otra cosa que les voy a mencionar, se acuerdan ustedes, ¿qué dice? La oración, ¿se acuerdan que decía la hermana Juárez, les mencioné esto? La oración es la llave, ¿quién se acuerda en la mano de la fe? Recuerden esto. La oración es la llave en la mano de la fe. ¿Qué hacen las llaves? Abren puertas para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Recuerden eso, si pueden memorizarse, eso sería increíble, porque nos da esperanza en momentos difíciles. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de lo que salimos aquí, pero si estamos conectados a esa fuente del poder, podemos recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Ok, para continuar, la vez pasada hablamos acerca del aire que respiro. Decíamos, necesitamos vivir una vida de oración constante.
Eso fue la vez pasada. ¿Qué dijimos que íbamos a hablar acerca de la oración esta vez? Víctor, el Padre Nuestro. Porque Jesús nos enseñó que repitamos de memoria, ¿verdad? El Padre Nuestro. ¿Sí? No, recuerden, Él nos dijo que nosotros debemos ver como un modelo. No está mal, dijimos, no está mal de que nosotros repitamos juntos. De vez en cuando es hermoso, toda la iglesia repite el Padre Nuestro. Pero recuerden, dijimos, este es un modelo de la oración. Que lo que significa es que le vamos a analizar el Padre Nuestro y vamos a ver qué partes tiene el Padre Nuestro y por qué razón Jesús enseñó a sus discípulos a orar con más eficacia. Es importante, si ustedes les dicen, yo tengo una forma más eficaz para que tú puedas ser más fuerte. No quisieran saber, yo voy a hacer al gimnasio, hacer ejercicios todo el tiempo, pero si no lo hago correctamente, me puedo hasta hacer un músculo que me haga daño y estar mal, ¿verdad? Pero si aprendo a hacerlo eficazmente en la manera correcta, entonces tiene resultados. ¿Quisiera usted que sus oraciones tengan resultados? Sí, ¿verdad? Porque a veces cuando uno se está desanimado y no se sigue esta fórmula que Jesús dejó, que no es mi fórmula, ¿verdad? Es la que Jesús dejó, a veces parece que las oraciones no suben del techo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a la fuente de sabiduría, que es Cristo, Él nos dice cómo orar. Así es que hoy vamos nosotros a estudiar acerca de la oración modelo que Jesús nos enseñó. Dice que en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Básicamente nos dice que nosotros podemos aprender a orar, ¿verdad? Aprender a orar mejor. ¿De qué estaban hablando ellos? Bueno, la oración es un pedido, los pedidos de oración que hicimos aquí, por ejemplo, son pedidos que nosotros anhelamos, cosas que quisiéramos la dirección de Dios. Por ejemplo, Carlos dijo, oremos por la junta de iglesia. Va a tomar decisiones. Qué importante es la oración, porque si no oramos, ¿qué sucede? Si no oramos, no reconocemos que tenemos una dependencia de Él y lo estamos haciendo solos. Recuerden qué pasó con algunos profetas, algunos líderes de Israel. Cuando oraban y pedían el consejo de Dios, les iba bien. Y de pronto ya se les hacía la cabeza grande y decían, vamos a la guerra. Y ni preguntaban a Dios. Y de pronto venían ya que ahí habían perdido la guerra, muchos murieron y luego nuevamente tienen que regresar. Tenemos que depender de Dios. Dios es el único que nos puede dar la dirección para lo que tenemos que hacer. Y la historia de Israel es llena de esas historias. Vamos a Dios, están fieles a Dios, ya todos están en la victoria, muchas victorias y se olvidan nuevamente. Y nuevamente se acuerdan de Dios, nuevamente se olvidan. Y siguen. Esa es la historia. Y es la historia de nosotros, ¿verdad? A veces cuando tenemos abundancia, de pronto ya nos olvidamos de Dios. Hay una oración que he leído, me parece que está basada también en algo, si no me equivoco, que Pablo dijo, pero puede ser que esté incorrecto, que dice, no quiero que me des demasiado para que no me olvide de ti, ni tampoco que pueda renunciar a ti, ¿verdad? Dios sabe lo que necesitamos, ni mucho ni más. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en dos lugares en la Biblia, en Lucas 11 y Mateo 6. Así que tengan sus Biblias listas en esos dos lugares, porque no tiene todo en uno o no tiene todo en el otro. Entonces vamos a ir del uno al otro. Por eso es que buscamos, ¿verdad? Como la Biblia dice, un poquito aquí, un poquito allá, una línea aquí, una línea acá, allá, y buscamos entre todos los evangelios. Ok, entonces vamos a Lucas 11, 1 al 13. Y esto es lo que leímos al principio, pero vamos a leer un poquito más. ¿Están listos? Lucas 11, 1. Voy a empezar a leerlo de ahí. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos.
¿Cómo venía Jesús después de la oración? Cuando lo miraban a él venir de un monte, generalmente se iba a un monte, Monte de los Olivos, que era su favorito, ¿verdad? Resplandeciente su rostro. Y ellos miraron y querían eso. Ellos querían esa conexión con Dios. Hemos sido judíos toda nuestra vida, nuestras generaciones judíos. Pero nunca hemos visto este resultado de la oración. Enséñanos a orar. Y entonces Él les dijo, cuando oréis, Jesús dice, decid, versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El capítulo de Lucas para ahí, y luego Jesús dice otras cosas más acerca de cómo es la oración, es como, y nos da ejemplos es como cuando vas a pedir a un amigo, Pero cuando vamos a Mateo 6, 5, 15, él aumenta un poquito más al final de la oración. Y entonces en Mateo 6, 5 al 15, él dice algo al principio. Mateo aumenta un poquito que él escuchó, que dice, estaban orando justamente antes de eso ustedes ven que dice Jesús y la limosna. Y ahí sucedió lo que los que daban su limosna y eran, miren cuánto tengo, y ponían ahí para que todo el mundo los vea. Y luego la pobrecita que vino y dio poquito, ¿verdad? Entonces él con esta imagen de que los líderes espirituales de ese tiempo hacían las cosas para que los otros los vean. Entonces en este contexto él dice, en el versículo 5, Mateo 6, 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Palabras fuertes de Jesús. No seas como los hipócritas. ¿Qué son los hipócritas? ¿Cómo son los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. No, orar en pie no es malo, ¿verdad? No es malo. Pero lo que él está diciendo es que el orgullo se les llenaba a ellos. Para ser vistos de los hombres. Esta era la razón por la que ellos oraban en público, para guiar a todo el pueblo. Para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La recompensa de los hombres, ¿verdad? Que los hombres dicen, ¡oh, tan santo el hermano, el sacerdote, es un excelente maestro de la ley y todo. Pero Dios conocía sus corazones. Ya tienen su recompensa. Pero dice, versículo 6, ¿están ustedes todos ahí? Mateo 6, ¿qué dice el versículo 6? Mas tú, cuando ores, ¿qué dice? ¿Entra a dónde? A tu aposento. En otro lugar dice, entra a tu closet. Donde nadie va. ¿Cuál es el lugar que no hay ni ventanas? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. ¿Ok? ¿Para qué oramos? No oramos para que los otros nos vean. ¿A quién tratamos nosotros de impresionar? Dios nos conoce. Dios conoce nuestros corazones. Como David, ¿recuerdan cuando él cometió el pecado terrible de Betsabé que mandó a matar a Urias? Y vino el profeta a decirle, y él todo lleno de, ¿quién es este hombre? Vamos a matarlo. Y luego el que dijo, dice, ese eres tú. Y ahí se dio cuenta, Dios conoce todo. Él pensaba que era secreto, pero no hay nada secreto bajo el sol. Entonces, él dice, ¿qué es lo que dice? Cuando tú ores, entra en tu aposento y cerra la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Y entonces el versículo 7 dice, y orando, no uséis, ¿qué cosas? Vanas repeticiones. ¿Y cómo les compara las vanas repeticiones? Esto es duro. Como los gentiles, que por su palabrería piensan que serán oídos. No. ¿Nosotros a veces hablamos vanas repeticiones o no? ¿Hacemos eso nosotros? ¿Hacemos? ¿O es posible que lo hagamos?
Hablamos la vez pasada que a veces nosotros hacemos oraciones por memoria, porque es como una costumbre. Vamos a orar. El Señor bendice los alimentos alrededor. Vamos a salir. Y hablamos rapidito, ¿no? ¿Es eso? ¿Van a repeticiones? Puede ser. A veces nos reímos, yo les decía, no, con mis niñas, decía, es hora de orar por la comida y oramos por otra cosa, porque ya nos tenemos memorizadas esas oraciones chiquitas que siempre decimos, pero no pensamos y no ponemos nuestro corazón. Solo tú lo sabes. Cada uno de ustedes sabe si lo haces o no. Tal vez ninguno sea, posible sea solo yo. Dice, y orando no se van de repeticiones. Y dice que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Básicamente Jesús dice que el Padre no escucha repeticiones sin sentido cuando tu corazón no está puesto en esto. Porque si tu corazón está puesto en eso, en tu oración, no vas a repetir cosas porque estás teniendo una relación con tu Padre y conversas a Él cosas nuevas todos los días de lo que te sucede. Pero si no estás poniendo en tu corazón, es la misma oración. Yo pudiera grabar, clic, es hora de la oración, clic, play. Da igual, no hace ninguna diferencia, como un lorito. ¿Qué? Puedo enseñarles, si a ustedes han visto loros, los cacatús que son bien inteligentes, ¿verdad? ¿Pueden repetir? Yo tenía una prima mía en Nueva York que tenía uno de esos cacatús, esos blancos que tienen, bien inteligente, y repetía todo lo que aprendía. Lamentablemente, repetía palabras que no debía haber repetido y otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que escuchaba repetía. Es que es inteligente, sí, pero ¿es igual que a nosotros? No, por supuesto que no. Sin embargo, ¿cómo es posible que nosotros nos comportemos de esa manera? Me imagino, como les decía antes, que es hasta falta de respeto, ¿verdad? Es como que tú no estás escuchando. Les ha pasado tal vez con alguien que está ocupado, esposa, estás hablando. Sí, yeah, yes, dear, yes. ¿Qué te dije? No sé, lo siento. Porque, y uno se molesta, ¿no? Pero si te estaba hablando, ¿por qué no me dices? Si estás ocupado, dime para que me puedas escuchar. ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros tratando de compartir algo importante y no nos escucha, o finge como que nos escucha, nos molesta, ¿verdad? Es como que una falta de respeto. Imagínense con Dios. Y Dios lo conoce todo. Él sabe todos nuestros pensamientos, sabe nuestros problemas, sabe todo. Y entonces Él dice en lo siguiente, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, esto es el versículo 8, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros los pidáis. Qué hermoso. Vosotros pues oraréis así. Y continúa, hace lo mismo, Padre nuestro que estás en los cielos, pero recuerden que el otro paró en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el versículo 13 de Mateo nos aumenta un poquito más y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego nos aumenta un poquito más, dice, aquí está la razón por la que yo dije esto al final. Y Mateo piensa que es muy importante poner este poquito extra ahí. El versículo 14 dice, ¿por qué? ¿Por qué terminan ustedes de esa manera? Perdónanos y no nos metas en tentación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Eso explica un poquito más. Luego habla acerca de Jesús y el ayuno. No nos vamos a meter en eso, pero el ayuno está relacionado directamente con la oración, que en otra ocasión podemos hablar del asunto. Entonces, podemos ver que hay mucho que estudiar acerca de la oración para que la oración sea eficaz. Si usted no está interesado en eso, entonces esto no sería para nada. Pero si usted está interesado en que su oración sea eficaz, la aprendamos un poquito más. Hagámonos humildes y permitamos que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo mejorar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando leemos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que hay dos tipos de oraciones, individuales y corporales, ¿verdad?
En las individuales generalmente es privada. Abre tu closet y entra ahí. Y tiene un tinte de una relación íntima con un Dios que quiere ser nuestro mejor amigo. Él sabe los detalles de mi gatita que está así, que yo todo lo que estoy pensando, llorando, diciendo, Dios mío, ayúdame, si es que ella puede tener una buena vida y si no, todas mis oraciones, Él sabe mis pensamientos, mis sentimientos, incluso las cosas que no puedo poner en palabras a veces. Y Él lo conoce. Muy íntimo. Y también por orar por otros, ¿verdad? Nuestros seres queridos, nuestros amigos, todos oramos. Nuestra oración individual. Hay otro tipo de oración que es la corporal. La corporal usa un representante para llevar a un grupo, una congregación o una nación a los pies del trono de Dios en diferentes circunstancias. Unas veces en el contexto de adoración, como aquí lo hicimos, ¿verdad? Hermana Ingrid oró por todos, yo también oré, de adoración y culto. Otras en ruego y súplica, o en agradecimiento, especialmente en situaciones donde la mano poderosa de Dios actúa directamente en beneficio y protección de sus hijos. ¿Se les vienen historias a su mente? Por ejemplo, el profeta Elías, una de las oraciones más poderosas y las más cortas. Dios, hazle saber a estos que tú eres el único Dios. Manda fuego y que queme todo esto, para que ellos sepan que tú eres Dios. Una oración cortita. ¡Boom! Los paganos repetían, iban ahí cortándose, cantaban y hacían cosas a los dioses falsos, pero él sabía que no necesitaba ningún teatro para impresionarle a Dios. Él sabía que lo conocía a Dios y que Dios le había dicho que él lo escuchaba y que él era su profeta. Y en un momento fuego cayó del cielo y pasó por el agua, pasó por el sacrificio, pasó por las piedras y dejó nada. Y se hizo evidente a los ojos de todos quién es el Dios verdadero. Otro ejemplo, reyes, el rey Salomón, intercediendo por toda su nación, cuando él presentó el nuevo templo para Dios. Fue increíble, es una de las oraciones más hermosas. Van a ver. Reinas, Esther, en el momento difícil que su nación iba a pasar, iban a ser todos ejecutados, todos los judíos. Y ella dijo, ayuno y oración. Daniel, la oración está en todos los pasajes. ¿Sabe que me olvidé de buscar la próxima que predique? Porque voy a continuar predicando acerca de la oración. La próxima que predique voy a buscar, me olvidé buscar cuántas veces en la Biblia se menciona la oración. ¿Cuántas oraciones hay? Deben ser muchísimas, muchísimas. Porque aquellos que conocían a Dios sabían que cada vez que necesitaban la ayuda de Dios tenían que orar. Pero recuerda, la vez pasada mencionamos de que la oración no es solamente una emergencia, ¿verdad? Estamos en emergencia, oremos. Pero debe ser la primera cosa que hagamos, no la última. Ya no tenemos esperanza y hemos hecho todo. ¿Qué más nos queda? Oremos. No. Dios dice al revés. Es todo lo contrario. ¿Tenemos algo importante? Oremos para que Dios nos dé sabiduría. Sí. Y luego lo demás. ¿Verdad? Entonces es importante que pongamos esto en el correcto orden de prioridad. Sin embargo, todas las oraciones tienen un denominador común. Comunicarnos con el Creador del universo, reconociendo que Él es omnipotente, que significa todo poder, tiene todo el poder. Omnisciente, que significa tiene todo el conocimiento, la sabiduría. Y es abundantemente misericordioso, dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos. Este es el denominador común en todas las oraciones. Oraciones corporales o oraciones individuales, por cualquier situación, es que nosotros al orar reconocemos que no tenemos poder en nosotros mismos y que necesitamos ir a nuestro Creador. Y que como hijos nosotros reclamamos ese derecho porque Jesús dijo, vengan, yo soy el intermediario al trono de Dios. El libro La oración de la hermana White dice lo siguiente. Es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales, indignos y sujetos a hierro
posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar a su Hacedor. Podemos pronunciar las palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra. También nos dice, los judíos de entonces y los creyentes de hoy debemos aprender de los discípulos de Jesús, que se dieron cuenta que sus oraciones no eran eficaces y que podían en humildad pedir a su maestro que les enseñara a orar. Después de todo, nadie ha vivido una vida como Jesús vivió porque nadie ha orado como Jesús oró. ¿Quieres vivir como Jesús? Ora como Jesús. ¿Quieres tener la victoria como Jesús? Ora cada momento, que tu vida sea una vida de oración constante. Que eso no significa que vas a estar en las rodillas todo el tiempo, porque tienes que ir a trabajar, tienes que cocinar, tienes que enseñar a tus niños, tienes que ir a hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero tú lo llevas a Jesús contigo, a todo momento. Ahorita que lo veo al hermano que se va a ir pensando en Lidia. Cada vez, yo he tenido algunas cirugías, y si ustedes la han tenido, yo siempre oro con mi esposo y luego cuando ya estoy en la sala quirúrgica, no sé si les guste o no les guste, pero yo le digo siempre al doctor y al anestesiólogo, a las enfermeras, esperen un ratito, antes que me pongan la anestesia, oremos. No porque tengo miedo de morir, no tengo. Yo ya he orado a Dios, yo estoy en paz, estoy en las manos de Dios. Pero porque yo quiero dar testimonio a ellos de que mi vida depende no de ellos, sino de Dios. Y yo les digo, voy a pedir, y mi oración generalmente es pedir que las manos de ellos sean dirigidas por Dios. Yo no sé si unos serán creyentes, unos se les ven, oh sí, cogen la mano y sí, oremos. Otros no dicen nada a veces, otros harán caras. A mí no me interesa, mi vida está ahí, ¿verdad? Digo, voy a dar testimonio. Si esto es la última cosa que hago, voy a dar testimonio por Cristo. Y voy a orar, y oro por ellos. Es increíble porque algunos de ellos me dicen, yo pensaba que ibas a pedir a Dios rogar por tu vida. No, le digo, yo sé a dónde voy, si algo me pasa, sé a dónde voy. Le digo, pero por ustedes sí, por la dirección sí, para que ellos vean que si ustedes son eficaces en su cirugía, es porque Dios les dio el poder, es porque Dios les guió. Y hace alguna impresión de vez en cuando en ellos, ¿verdad? Solo Dios sabe en qué lugar están en sus vidas. Bueno, Jesús mismo dice que sus oraciones no eran eficaces y entonces Él les enseña y ahí ya les da el Padre Nuestro. Y vemos que Jesús nos menciona cosas que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, pero que ellos se habían olvidado. De que el Padre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Que Él no está lejano a nosotros, sino que está cercano a nosotros. Entonces, en Proverbios 8:17, ¿quién puede leerlo para mí? Proverbios 8:17. Esta es una de las prácticas que Jesús hacía, que hablamos la vez pasada, pero para recapitularlo lo estoy haciendo. ¿Alguien lo tiene? Proverbios 8:17. ¿Quién puede leerlo? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hablamos la vez pasada de levantarnos tempranito, ¿verdad? Para que nadie nos sea ninguna distracción, interrupción, ¿verdad? Entonces, amo a los que me aman. ¿Cómo amamos a Cristo? Estudiando su palabra, conociéndolo más, conociéndolo diariamente. Y también orando, comunicándonos con Él. Cuando temprano me buscas, esa palabra búsqueda, voy a hacer un paréntesis rapidito. Jesús, nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, siempre está buscándonos. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ¿fueron Adán y Eva buscando a Dios o fue Dios el que les buscó a ellos? Dios era el que buscaba. Adán, ¿dónde estás? Adán.
Siempre nos estaba buscando para restaurar la relación. Entonces, si estamos perdidos en momentos de angustia, en momentos de desesperación, recordemos que nosotros no tenemos que ir buscando y ojalá Dios tenga un tiempito para nosotros, ojalá lo encontremos, sino que Él mismo está buscándonos para que nosotros podamos conectarnos con Él. Es diferente, no tenemos que rogarle, pero Él realmente ya está dispuesto, está con los brazos abiertos, esperando. En Jeremías 29, 11 al 3 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice él, me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa es la clave. Búsquelo de todo el corazón. Hermanos, no tenemos que estar. El hermano tiene el privilegio de haber ido al seminario, pero no significa que él está más cerca que ustedes o que yo. Porque lo que necesita Dios es un corazón humilde y abierto, dispuesto a escucharle. Eso es todo. Nada más. Dice, me buscaréis y me hallaréis cuando vayas al seminario teológico. No. Me buscaréis y me hallaréis cuando ya estés limpio de todo pecado. No. Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y hermanas, que a veces nosotros esperamos a estar en el fondo del pozo para buscarlo. Pero no tenemos que estar ahí. A veces somos cabeza dura y esperamos estar al fondo del pozo para buscarlo. Pero no tenemos que estar ahí. A veces podemos buscarlo antes de que lleguemos al fondo del pozo, ¿verdad? Las victorias espirituales no suceden por accidentes. Todos debemos tener una estrategia espiritual. ¿Y quién mejor que Jesús para enseñarnos? Ahora, el Padre Nuestro sigue un patrón que comúnmente se ha llamado en inglés. No lo encontré en español una forma de hacerlo, pero en inglés es ACTS. A-C-T-S. A-C-T-S. Es un acrónimo. A para adoración, C para confesión, T para Thanksgiving, que es agradecimiento, y S para súplica. ACTS. Para acordarnos, a veces ponen en acrónimos así. La primera letra de cada palabra, una letra y cada letra de la palabra es la primera letra de una palabra que nos recuerde el proceso de la oración. Entonces, este es uno de los que encontré. Tal vez me imagino debía haber otros en inglés, pero no, en español, pero no los encontré. A para adoración. Adora a Dios por ser tu rey, el creador de los cielos y la tierra, quien te ama. Si ustedes quieren ver acerca de la oración, vayan a Salmos. Adoración todo el tiempo. Pero generalmente al admirar la grandiosidad del Padre, nos pone en un espíritu de reverencia, porque tenemos que recordar que Él nos ama, es nuestro amigo, pero también es el creador. Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Les recuerdo lo que pasó con Job. ¿Te acuerdas cuando Job? Él dice que él no pecó, pero él estaba deprimido realmente con todo lo que le sucedió. ¿Quién no va a estar? Y a poco de eso ya él no se quejó, pero él ya decía, ya, mi vida, yo no entiendo por qué estas cosas están pasando. Nunca le culpó a Dios, pero no entendía por qué le había pasado eso. Si ustedes buscan en Job el versículo 30, al final del versículo 30, él ya estaba ya quejándose en el sentido de que yo no sé qué va a pasar con mi vida. Pero él, a pesar de eso, decía, pero mi confianza está en él, dice en Job 31:36. Pero mi confianza está en él. Pero Dios le pregunta, ok, Job, ya me has dicho todas estas cosas, 30 y no sé cuántos capítulos. Ahora sí, respóndeme a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el límite para los océanos? ¿Dónde estuviste tú cuando yo hice el cielo? Y en estas preguntas de algo que ningún ser humano puede hacer, le puso a Job en perspectiva. Y él adoró a Dios. Y dice, tienes razón, estoy en tus manos, ¿qué puedo hacer?
te adoro. Ese tipo de adoración es lo que necesitamos nosotros. La siguiente, confesión, admite tus pecados y pide la misericordia maravillosa de Jesús y su sangre redentora para cubrir tus pecados. El versículo que todos debemos sabernos de memoria, primera de Juan 1:9, ¿alguien lo sabe? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando vamos a la oración, adoramos, confesamos y Dios nos da la limpieza de corazón con su sangre redentora. Salmos 139, 1-4 dice, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, lo sabes todo. Y él le pide en oración, examíname, Dios, y conoce mi corazón. ¿Por qué queremos que Él nos examine el corazón? En nuestra oración siempre debemos pedir eso, porque queremos saber qué ofende a Dios para que podamos cambiar, para que el Espíritu de Dios nos cambie y podamos estar listos para cuando Él venga a llevarnos. Porque lo único que llevaremos con nosotros es ¿qué? Nuestro carácter. Y luego se prueban y conocen mis pensamientos. Y el versículo 24, saltando el 139, 24, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, la oración nos ayuda a recibir la guía también. Tened fe en Dios, dijo Jesús en el versículo Marcos 11, 22-26, dice, tened fe en Dios, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate del mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Adoración, confesión. La adoración porque sabemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. La confesión porque sabemos nuestra condición. Nuestro pedido de perdón, no solamente para lo que hemos ofendido a Dios, pero también a otros. Porque si no perdonamos a otros y si tenemos también coraje contra alguien, tampoco podemos pedir perdón a Dios. Agradecimiento. Agradece a Dios porque Dios es Él, por quién es Dios y por todas las maravillas que Él ha hecho. No les puedo decir más acerca de ese agradecimiento porque yo sé que cada uno de ustedes está muy agradecido a Dios por todas las maravillas que ha hecho a ustedes. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Y finalmente la súplica e intercesión. Trae tus pedidos por ti, tus intercesiones para otros al trono de gracia. Ya lo practicamos aquí, ¿verdad? Aquí lo practicamos. No solamente por mí, pero el hermano. Y cuando hacemos eso, nos pone en perspectiva de tantas bendiciones que tenemos y además nos hace ser más amorosos a otros. No ser solamente para mí, egoísta, pero tantos otros necesitan. Y cuando vemos lo que otros necesitan y que si nosotros lo tenemos, nos hace agradecidos porque Dios es tan bueno con nosotros. Efesios 6:18 dice, finalmente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos por ellos. El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente o de descargar el alma ante Él, dice la hermana White, en el ministerio médico. Ante Él y sin ocultar nada a aquel que nos ha invitado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuán agradecidos debemos sentirnos de que Jesús esté dispuesto a llevar todas nuestras dolencias. Y lo puede hacer fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades, si ha de ser para nuestro bien y para su gloria. Si es su voluntad, entonces su invitación es final. Finalmente, venid a mí es su invitación. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestros casos ante el Señor. Hermana White dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.
No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos, pero ya lo sabe, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, sino antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar y les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y echar toda su solicitud sobre Él. La seguridad que le dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Hermanos, la oración es vital para nuestra vida cristiana. Si queremos ver a Cristo, tenemos que conocerlo, pero también tenemos que conocer su voz. Para seguirlo como nuestro pastor, debemos conocer su voz. Y no hay otra manera que cuando usted ore, también se mantenga en silencio y escuche la respuesta de su Padre, las direcciones de su Padre. A veces no sabemos cómo orar y Pablo nos respondió esto. Y este es mi último versículo, les prometo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos cómo orar. Somos humanos, no sabemos el futuro, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Dios lo hace todo por nosotros. Hasta arreglar nuestras oraciones. Entonces, cuando no sepa qué decir, hermano, cuando no sabe, ¿será esto mejor o esto? Porque no es claro, malo y bueno, pero son dos pasos. Pida a Dios, dirige mis pasos porque yo no sé el futuro, pero tú lo sabes todo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos depender de Dios porque es la llave de la fe que abre los tesoros del cielo, hermanos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Practiquemos esto para que sea parte de nuestra vida diaria. Amén. Hermanos, oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos que tenemos el privilegio de ir al trono de gracia. Gracias, Señor, por tu Hijo amado que ha permitido que nosotros podamos llegar a ti y pedir que tú puedas cumplir todas tus promesas y darnos lo que necesitamos, porque tú ya lo sabes como un Padre amoroso. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a escuchar tu palabra, a reconocer tu voz cuando tu Espíritu habla y que nuestros oídos y nuestros corazones estén dispuestos a seguir tu dirección, tu corrección, tu enseñanza y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, nuestro himno es